Chekhov, que escribió Menores, entonces vale mucho la pena, igual que la introducción. Sí, sí, sí. Argentina dándolo todo. Siempre tenemos buena. Por eso viene toda esta cultura de Sí, son muy críticos además, ¿no? Me gusta que producen pensamiento, no nada más traducen o difunden, sino que ellos mismos están cuestionándose todo el tiempo. Eso me gusta. Se leen entre ellos. Sí, 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 es verdad. Bueno, además, no es cosa menor, ¿verdad? Ah, sí, Luzma, no te preocupes, al final volveré a recomendarlo. Perdón, estoy hablando aquí con la chica. El teatro completo de Chejo, pero también cualquier libro que encuentren de traducción rusa en la editorial Coligüe, Ediciones Coligüe, es altamente recomendable. Son todas traducciones directas del ruso, con buenas introducciones y con apéndices de locura. Pero bueno, ahí está. Ok, hola, hola, qué gusto verlas. Yo creo que ya podemos ir comenzando para que no se nos vayan otra vez a ir las cabras al monte y me dé cuenta de que son las 5:05 cuando pienso que son las 4. Bueno, pues una vez más me da mucho gusto estar aquí con ustedes, reunida para hablar de literatura rusa, sobre todo literatura rusa del siglo XIX. Y bueno, pues ya estamos aquí después de muchos meses de encontrarnos. Empezamos en febrero con este curso y pues ya vamos, hola, en la sesión número 13. Vamos a abordar a un autor que nace a la mitad del siglo, un poquito después, 1860, y que muere ya entrado el siglo XX. Es decir, que podríamos pensar que con Chekhov un poco concluyen varios de los procesos que hemos estado viendo que se pues disparan, que nacen a principios del siglo XIX, tanto sociales como estéticos, como la manera de concebir la escritura, el propósito de para qué se escribe y cómo se escribe. Entonces, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos una vez más. Y vamos a hablar además de un autor, me da mucho gusto, que seguramente habrán escuchado o leído en algún momento de su infancia, adolescencia o en años recientes, porque de Chekhov existen, por supuesto, muchas traducciones, tanto de sus cuentos como de su correspondencia y de su obra y de su dramaturgia, ¿no? Chekhov es conocido como escritor de relato breve, el primero, o podríamos decir, el que tiene una técnica que imitarán muchos de los grandes cuentistas del siglo XX, ¿no? También Chekhov es pionero en hacer un relato, como les decía, breve, ¿no? Comparado con los cuentos o relatos, casi novelas cortas de Dostoyevsky, Turgenev, Tolstoy, ¿no? Y es también muy conocido en el mundo teatral, que bueno, yo no sé cómo hayan crecido ustedes, pero para mí descubrir la parte de dramaturgia de Chekhov fue algo que llegó con los años, ¿no? No fue lo primero, pero sí algo que llega con los años. Y bueno, Chekhov es muy conocido entre los actores, las actrices y los dramaturgos. Y vamos a ver en México, además, qué cerebro recibió su obra de teatro y lo analizó y que es una maravilla. Pero bueno, ya lo vamos a ver eso casi al final de nuestra sesión. Y vamos, como siempre, a hacer un pequeño, bueno, no pequeño, vamos a hacer un recorrido a partir por la vida de Chekhov para que podamos ir viendo si los elementos biográficos y los elementos materiales en los que creció condicionaron de alguna forma su escritura, ¿no? Cómo lo fueron determinando. Entonces, bueno, la foto que también estamos hablando de un autor
que nace en 1860. Recuerdan que nosotros hemos estructurado, por lo menos así he intentado, todas las sesiones del siglo XIX más o menos a partir de fechas icónicas, y que la fecha que marca pues alguna producción literaria o las ideas, pues es la de 1861, porque recuerdan todos qué pasó en 1861. Tun, 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 ¿no? La cosa que pasó en 1861, la que se firma, se escribe el decreto de la emancipación de la servidumbre. Acuérdense, el gran lastre del siglo XIX social era que en Rusia, todavía en 1860, la mayor parte de la población estaba viviendo en condiciones de esclavitud. Y eso era o sea, ese hecho estructuró las discusiones sociales, las discusiones políticas, las discusiones intelectuales y también, por supuesto, la escritura de literatura. Entonces, bueno, ahora tenemos a un joven autor o un autor que nace un añito antes de que se vaya a dictar esto, y que además nace en una familia, o sea, estamos ante un escritor exitosísimo, sí, pero que es completamente distinto a los que habían ostentado el lugar de enunciación durante todo este siglo y que lo seguirán ostentando mucho tiempo, ¿no? Pero que es la clase aristocrática. Chekhov nace en una familia pobre, en una familia, además Chekhov es de una familia que sus abuelos fueron siervos, pertenecieron a, a la familia de Chertkov. ¿Alguien recuerda quién era ese Chertkov? No se preocupen, son nombres raros, yo lo sé, no pasa nada, nos vemos cada 2 semanas, pero Chertkov fue el que terminó siendo el albacea literario de Tolstoy. ¿Se acuerdan? Ese eh, que tanto odió Sofía Talstaya, que llegó al final de la vida de de Tolstoy, que se metió a su casa, que se parecían mucho en biografía. Bueno, la familia de Chertkov tenía siervos porque era una familia aristócrata, y entre esos siervos estaba los abuelos paternos de Chekhov, que en 1840 y tantos, o sea, mucho antes de la emancipación, el abuelo logró comprar la libertad de su libertad y la de su familia, consiguió pagar 250 rublos por cada una de las almas familiares. Y entonces el padre de Chekhov nace ya pues, con unas condiciones distintas, de mucha precariedad, de mucha dificultad, pero que empieza a adquirir educación, y que en lugar de estar condenado a una vida eh, a, que está ligada al trabajo para alguien más, a la tierra o al servicio en alguien más, el padre de Chekhov ya logra estudiar un poco, pero además poner una tienda y hacerse de sus propios medios. Será un hombre obsesionado con el dinero, pero así de estarlo contando y necesitando todo el tiempo. Y en Taganrog, que es donde nace nuestro escritor de esta sesión, logra poner una pequeña tienda de ultramarinos. Es la foto que tienen ustedes aquí, no sé, a la derecha. Allí es una tienda en la que los hijos, bueno, toda la familia Chekhov tenía que trabajar, ¿no? Les voy a presentar primero a la familia de Chekhov, es la foto, la imagen que tenemos aquí más grande. En el centro están el padre y la madre de Chekhov, la madre, el padre. El padre, les digo, hijo de un antiguo siervo, un hombre muy colérico, muy obsesionado con el dinero, con la necesidad de dinero, con hacer dinero, que recurría a los golpes para educar a sus hijos, para controlar a sus hijos y a su mujer, y que además veía mucho, que era muy religioso. Además, era autodidacta del violín. En todo esto, este señor además tenía interés por el violín, pero bueno. Y la mujer, que era de un carácter muy sumiso, muy débil, que en ningún momento defendió a sus hijos de los golpes paternos, simplemente, ni de los golpes que ella recibía, sino que asumía que así era la vida y continuaba, ¿no? Vemos aquí en el centro a un
al hijo mayor, que se llama Alexander. El que le sigue inmediatamente es Nikolai, que está recargado sobre un tercero, que es, ahora sí, Antón, nuestro escritor, Antón Chejov, es decir, Chejov, Antón, no es el hermano más grande ni el más pequeño, no es el de en medio. A Antón le sigue Iván y María, la única hija de la familia, y el más pequeñito que se llama Mijail. Entonces pueden ver, son un montón de niños que hay que criar, que hay que alimentar. Y de este lado tenemos al hermano del papá, o sea, es decir, el tío de Chejov, hermano Mitrofán, su esposa y el primo Georgi. Todos estos son importantes porque veremos muy pronto que en el destino de Chejov estaba convertirse en el cabeza de familia, es decir, en el que mantendrá a toda esta prole, a toda esta gente, y que lo hará pues a costa de mucho sacrificio, de mucho trabajo y pues con su talento, ¿no? Por supuesto, pero siempre con el compromiso familiar, es algo que nunca va a poderse sacudir, ni quererse sacudir, pareciera. Pero bueno, esta tienda, que fue la que más o menos fue sacando a flote a la familia, era una tienda en la que, como les decía, trabajaban los niños pequeños y eso hacía que pues descuidaran su educación, ¿no? A veces iban o no a la escuela, se tenían que quedar limpiando, sirviendo, como pueden ver aquí, la tienda no nada más era de objetos, o sea, de artículos, sino que también había algo muy importante que vendían en la tienda y que la convertía en una casi cantina, que es el vodka. Entonces, Antón desde pequeño, una de sus funciones era darle de beber a los que llegaban a aguantar estos borrachos, limpiar las cosas. Y era un lugar muy frío, muy oscuro, y que sea frío no es irrelevante. Eso, más el esfuerzo constante de intentar estudiar y de desvelarse y de trabajar, mermó desde muy pronto la salud de Antón. Entonces, Antón, desde muy temprana edad, presentará enfermedades respiratorias, una enfermedad que después será tuberculosis y que terminará con su vida a los 44 años. O sea, Antón vive muy poquito. Y bueno, pues eso solamente como para empezar, ¿no? Vamos a situarnos en esta familia, que es una tercera generación después de los siervos, una familia en la que el trabajo es fundamental, o sea, estructura todas las dinámicas dentro de la familia, que no obstante tiene cierto interés en la educación, en el arte, ¿no? Les decía, el padre le gusta el violín, los hermanos mayores también desde muy temprano tratan de ir a la escuela, aunque sea intermitentemente porque tienen las obligaciones en la tienda. Y, y también en esta época en Taganrog, les gustará desde muy pequeños, les gustará el teatro, las representaciones escénicas, y entre ellos escribirán obras, Antón las actuará, y esa era como una diversión que tenían pues en familia. Pero bueno, es como ven, perdón, una familia muy numerosa, con las ganancias que encuentran, que sacan de la tienda, logran construir una casita, no en la ciudad, no cerca del centro, sino un poquito retirado, una casa en donde pues rentan unos cuartos, entonces llegan personas, es decir, no son dueños completos de su espacio, ¿no? Es una casa en donde, aunque sea casa, están todos hacinados y hay mucho ruido, como habrá toda la vida de Chejov. Y pues los hermanos mayores, para poder seguir estudiando, que son Alexander y Nikolai, y también para salir de ese ambiente pues opresivo y la ciudad Taganrog, si bien había sido un puerto opulento años antes, ahora estaba casi que en la ruina, se van a Moscú para poder continuar y buscar una vida mejor. Es también una característica de esta nueva clase que está surgiendo, la clase trabajadora que después se convertirá en la clase media.
Se van a Moscú para poder continuar con los estudios y el padre se enoja muchísimo de que se vayan y lo abandonen, porque pues se siente muy frustrado, no le alcanza. Después de que hace un berrinche muy grande, porque se fueron los hijos, él también decide irse, la tienda quiebra, y una noche, sin avisarle a nadie, se va caminando hasta la siguiente estación de tren para poderse ir él también a Moscú. Se va. ¿Y quiénes se quedan en la casa? Pues la madre, Chekhov, bueno, Antón y los pequeñitos. Antón no se quiere ir, Antón está estudiando el bachillerato, a él le interesa estudiar. Pero bueno, les digo, pasa el tiempo, hay poco ingreso de dinero, la madre se lleva a los niños pequeños y se va también a Moscú a vivir con los hijos. Estarán viviendo en Moscú toda esta familia sin Antón en un sótano húmedo y en muy malas condiciones, pero bueno, estarán allí en Moscú. Y Antón terminará el bachillerato en la casa en la que habían construido sus padres, pero que ya no le pertenece a él, le pertenece a uno de los habitantes que decidió comprar la casa y que le deja un cuarto a Antón a cambio de que Antón le dé clases a su hijo de regularización. Entonces Antón estudia el bachillerato teniendo un techo donde dormir gracias a que él se lo paga, ¿no? Termina y se va y logra matricularse para estudiar medicina en Moscú y le dan una beca de 25 rublos. Entonces él alcanza a su familia en Moscú y llega a este sótano en donde están todos hacinados. El padre, cuando se fue, se puso a trabajar como obrero en una fábrica y como amanuense, es decir, como contador. El hermano mayor estaba estudiando matemáticas y el hermano inmediatamente menor después de perdón, Nicolai estaba, pues le gustaba el arte, le gustaba pintar, tenía esos dotes, pero los tres, Alexander, Nicolai y el padre, eran cada vez más asiduos de la bebida, o sea, estaban cada vez más embrutecidos y enojados con la vida. Entonces, la hermana María, la madre y los pequeñitos constantemente estaban tensos porque recibían pues las efusiones violentas del padre y los hermanos, ¿no? Más de Alexander y del padre que del hermano Nicolai, que al parecer tenía una forma más amable y más amigable de ser, un temperamento más amable. Bueno, a pesar de que viven en estas condiciones, Chekhov considera que todavía pueden meter a 3 inquilinos ahí en ese sótano y convence a la familia de que los metan para cobrarles una renta. El padre se va porque le ofrecen un cuarto en la fábrica donde trabaja, le ofrecen una cama y entonces él se sale de la casa. Esto es importante porque ya no va a tener casi contacto entre semana con la familia y, y será pues eso, una carga menos, pero también los otros dos hermanos yendo y viniendo, estando alcoholizados o no, lo que sea, es también una presencia intermitente. Entonces llega Antón, el tercero más grande, y es allí cuando empieza a hacerse responsable un poco de la familia, que toma las decisiones, ¿no? Si reciben a gente para vivir o si hay que mudarse. Vamos a ver también que a lo largo de toda la vida de Chekhov y de su familia, bueno, tendrán una vida itinerante, se van mudando de casa en casa, de situación en situación, siempre tratando de mejorar un poco las condiciones o tratando de escapar, de descansar de las condiciones, pues sí, opresivas en las que se encontraban, ¿no? Imagínense los barrios obreros, pues carentes de higiene, sí, sucios, exacto. Pero bueno, veremos que Chekhov trata de llevarse a la familia, de irlos moviendo de lugar. Y él está estudiando medicina, él tiene esta beca que le dan de 25 rublos, con eso va manteniendo la familia, estudia, tiene confianza en que la ciencia, el progreso son dos aliados para
gente como él y como su familia para el progreso de mejorar las condiciones hasta cierto punto, pero en lo que no tiene confianza o lo que no tiene esperanza es en sus semejantes, porque todo el tiempo está viviendo o está observando situaciones eh, en las que sus semejantes se comportan de manera poco solidaria o poco comprensiva, poco empática, muy individualista, a veces tal vez violenta, irracional, acomodaticia. Pero bueno, esas son las condiciones en las que crecen, ¿no? Eh, es 1880, él ya tiene unos 20 años. ¿Alguien se acuerda qué pasó en 1881? El siguiente hito político, pues en 1881, les recuerdo, asesinan finalmente al zar Alejandro II con una bomba, el zar que había dictado la emancipación, y quien le sucede es Alejandro III, su hijo, pero que lo sucede, si el anterior había sido el zar reformista, como muere de esta manera tan trágica y tan violenta, su hijo lo que se va a volver contrarreformista, ¿no? O va a fortalecer la censura, la policía en las calles, las detenciones de intelectuales, de los grupos políticos. Y entonces, pues, si decimos que Chekhov tiene 20 años en 1880, 1881 ocurre esto, el ambiente que se vive es un ambiente de, de mucha, eso, control, de mucho control estatal, de mucha decepción, de mucha persecución. En las universidades, en la Universidad Chekhov asiste a las asambleas de los estudiantes, pero él no se considera a sí mismo un militante político, por ahí no le da, ¿no? No le da por unirse a los grupos revolucionarios o radicales, sino nada más los escucha, y él tiene que regresar a vivir su vida cotidiana, a mantener a su familia y a tratar de sacar sus estudios de medicina. Entonces, su hermano mayor, Alexander, ya había incursionado en las redacciones, en la escritura, y conocía a algunos editores de revistas satíricas o de periódicos literarios. Así que les recomienda, bueno, le dice a Chekhov, mira, yo me he ganado estos rublos mandando unos textos, a ver a ti cómo te va. Y Chekhov, con la necesidad de ganar dinero, no porque tenga una intención, un deseo de comunicar un mensaje, no porque tenga una curiosidad literaria, artística per se, sino porque necesita ganar un dinero extra, empieza a mandar algunos cuentos, algunos relatos a revistas, sobre todo humorísticas, que son revistas semanales en las que pues aparecían relatos que eran eso, cómicos, que buscaban distraer a las personas y que eran de más fácil publicación, que no estaban, bueno, no, sí estaban por supuesto sujetas a la censura, pero bueno, salían semana con semana. Un buen rato no le aceptan los periódicos hasta que en un momento, en esta revista que estoy poniendo así con mi cursor aquí, que se llama La Libélula, en la parte de la correspondencia, le responden con el seudónimo con el que él había mandado los cuentos, diciéndole que encontraban que sus cuentos tenían talento y que los iban a publicar en las siguientes emisiones. Eso quería decir que era como un llamado al autor para que fuera a la redacción y entonces le pudieran pagar lo correspondiente para que sacara sus cuentos. Y empieza a publicar, y esto es muy importante, publicaba, estaba la escritura de sus cuentos sujeta a dos cosas, a que tenía que ajustarse a un número de líneas y tenía que ser muy consciente también de la censura, de aquello que podía decirse o no, porque ¿se acuerdan que los castigos para no sé, algunos escritores como Dostoyevsky, por ejemplo, por leer una carta, pues iban hasta
enviarlos a Siberia, a veces condenarlos al fusilamiento, ¿no? Bueno, tenía que ser muy consciente de eso, de la censura y de la brevedad o de la extensión a la que se tenía que ceñir. Y por línea le pagaban 6 copex o 5 copex, o sea, centavos. Entonces, desde que él empieza a escribir, lo hace con esa conciencia estilística, si quieren decir, ¿no? O con ese corset de tener que entregar algo breve e ingenioso, ¿no? Que tiene que sugerir lo que quiere decir, que no puede ser tan explícito, porque hay un censor importante. Y bueno, entonces empieza a escribir así por encargo, empieza a tener cada vez más éxito, no deja sus estudios, escribe en una casa llena, en situaciones que muchos dirían poco propicias para la escritura, ¿no? Si recordamos las grandes extensiones habitacionales que tenía, por ejemplo, Tolstoy, o incluso Dostoyevsky, ¿no? Que habíamos dicho que Dostoyevsky era uno de los escritores que empieza ya a sentir el rigor de tener que entregar sus cosas para poder tener dinero a cambio, o sea, que él necesitaba vivir de la escritura. Bueno, incluso él tenía unas habitaciones muy grandes, tenía alguien a quien dictarle, podía aislarse y encontrar silencio para escribir, para inspirarse, para concentrarse, podía corregir. Y en cambio Chekhov está, en serio, imagínense una casa con 10 personas mínimo, más las que vienen de provincia a visitarlos, más los amigos, más lo que sea, más el padre y los hermanos que vienen borrachos. Imagínense el ruido constante. Y él escribía, bueno, y estudiaba. Y su hermano, les digo, su hermano Nikolai, pues dibujaba. Entonces, también el hermano intenta, pues, colocar sus ilustraciones en las revistas. De repente tiene suerte, de repente no. Y un día están caminando por la calle, ellos dos, y pasa un carro en Moscú ya, del que se baja el editor de una revista que se llama la revista Astillas. Bueno, aquí no se ve bien, pero Askolki en ruso. Se baja en compañía de un poeta que ha leído ya algunas de las entregas de Chekhov, que conoce a los hermanos Chekhov, y le señala a los hermanos y le dice, miren, aquí tiene un par de hermanos muy talentosos, uno escribe y el otro dibuja. Leikin, el poeta, y estos hermanos se van a comer, el editor los invita a cervezas y salchichas, y les encarga una serie de entregas, de cuentos, acompañados con las ilustraciones de Nikolai. Ellos se sienten muy contentos porque además le paga por anticipado, y de esa manera Chekhov empieza a publicar en otro periódico, y además lo hace pues colaborando con su hermano, cosa que para él era importante, era emotivamente importante. Los cuentos de Chekhov gustan muchísimo. O sea, no importa ya si escribe solamente comedia o no, todo lo que él entrega al periódico Las Astillas o a la Libélula o a otros que ya también están aceptando sus colaboraciones, son muy bien recibidos, se agotan los tirajes, o sea, los lectores están satisfechos. Entonces Chekhov le pide a este nuevo editor que le deje escribir con un poquito más de extensión, ¿no? Hacer unos cuentos un poco más largos y que no sean todos siempre humorísticos. Le pide poder escribir en otro tono. Se lo permiten, sus cuentos siguen siendo muy exitosos, y hay un momento en el que este mismo editor decide invitar a Chekhov a San Petersburgo. Como está teniendo tanto éxito, lo siguiente que hace el editor es llevárselo a la capital literaria. Recuerden que Moscú, si bien era una capital importante, no era la capital literaria del siglo XIX, era San Petersburgo. Entonces, bueno, lo lleva a San Petersburgo y allí Chekhov se sorprende muchísimo porque lo conocen. Los escritores de allí, estos aristócratas que viven en su mundo y que son además los que marcan la línea, ¿no? Lo conocen y lo invitan a publicar ya no en estas revistitas semanales, sino en los periódicos literarios,
¿Se acuerdan, no? Las novelas que se hacían por entregas, Guerra y Paz, y bueno, todas estas grandes novelas se publicaban en periódicos que salían una vez al mes, que salían con la entrega, pero que también tenían reseñas, cuentos, es decir, era de lo que se hablaba durante todo el mes, ¿no? La novedad literaria. Y allí, eh, en, en este lugar en donde se siente reconocido como escritor, cuando él dirá, es una frase muy famosa de Chekhov, que en realidad la medicina es su esposa oficial y que la literatura es su amante, y además es una amante a la que va a dejar pronto. Pero eso lo dice desde el principio, y en realidad a la que acaba dejando mucho tiempo después es a la medicina. Pero sí, no, exacto, sí ejerció como médico, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ejerció como médico y lo, mira, recibía en su casa, y las personas que no tenían nada, o sea, que eran pobres, Chekhov las atendía gratuitamente. Y después, cuando recibía a enfermos en las casas de campo, que eran sobre todo campesinos, también lo hacía gratuitamente. O sea, Chekhov era en la concepción de sí mismo un médico, no quiero decir altruista, pero pues podríamos entenderlo así un poco, ¿no? Que no cobraba por sus servicios, sabía que alguien lo necesitaba y lo hacía, punto. Bueno, em, está en San Petersburgo y allí es donde conoce al señor que tienen en medio de la foto, que era el director de uno de estos periódicos muy reconocidos, el director de Tiempo Nuevo. Este señor se llama Suborin, Alexei Suborin, y bueno, pues era el director, como les digo, de Tiempo Nuevo, que era un periódico famoso, muy leído, pero que era más bien de tendencia conservadora. Y de Suborin, la mayoría de los editores o escritores, los intelectuales, no tenían una buena opinión. Decían que Suborin era un oportunista, arribista le decían también, que su periódico funcionaba como propaganda del gobierno conservador, entonces lo criticaban mucho, pero Suborin era un editor muy exitoso que en poco tiempo había ya amasado una muy buena fortuna y además compartía historia vital con Chekhov. Suborin también era un nieto de alguien que había sido siervo de la gleba. Suborin había tenido una infancia pobre. La esposa de Suborin también, y dicen que Suborin se llenaba la boca diciendo que su mujer había caminado descalza durante mucho tiempo y ahora eran así, millonarias, ¿no? Pero bueno, a Chekhov Suborin no le cae mal. Chekhov no juzga la personalidad de Suborin, que el periódico sea conservador, le da lo mismo, y Suborin, que lo invita a comer, que también reconoce a Chekhov como escritor, lo invita a escribir para Tiempo Nuevo, y su invitación además está muy bien planteada, porque no es nada más te invito a que publiques por el prestigio que tiene mi revista, sino que te voy a dar un adelanto de 300 rublos. Pues este hombre, bueno, Chekhov jamás, bueno, me estoy adelantando, no 300 rublos todavía, pero no sé, te voy a pagar en lugar de 5 copias la línea, 1 rublo por línea, ¿no? Así. Entonces, pues Chekhov acepta y allí se fragua una amistad, relación que durará toda la vida. Será Suborin el que se convierta no en el mecenas, porque Chekhov le pagará todos los préstamos, todos los adelantos con su trabajo, pero sí en el que facilite materialmente viajes para Chekhov, publicaciones, por supuesto, como su promotor, exactamente. Pero bueno, lo odiaban, ¿no? Porque sí era muy conservador y sí era muy oportunista, era un buen empresario, finalmente. Pero bueno, entonces ahí Chekhov hace esta amistad que les digo va a ser muy importante para después. Está en San Petersburgo, ya tiene este contacto y se regresa a Moscú
porque bueno, todo termina, ¿verdad? Ahí está, solo estaba de viaje, se regresa a Moscú, logra que se cambien que se muden de casa, en vez de vivir en ese sótano, ahora se mudan en la misma calle, pero a un departamento que está en un segundo piso, un poquito más grande. Dentro de Moscú, la familia Chekhov ocupará diferentes casas. A veces estarán más o menos cerca del centro, pero bueno, pasan poco tiempo en un mismo lugar, como les he dicho antes. Y regresando, recibe una carta que es como un segundo gran espaldarazo para Chekhov, para que continúe por la parte pues literaria, y es la carta de admiración y consejo, como les pongo allí, de ese bigotón que se llama Dmitry Vasilievich, ahí no lo puse bien, Grigorovich. A Grigorovich ya lo han visto, no visto, antes en la foto que he puesto como 4 veces, que es de los autores que publicaban en la revista El Contemporáneo, los Sabrimieniki, en donde está, ¿se acuerdan? La foto están como alrededor de una mesa y está parado, algunos están parados, otros sentados. Parado está Tolstoy joven, está también por ahí Turgenev sentado, está Goncharov, y está entre ellos Grigorovich, que Grigorovich era un muy buen escritor de, de relato y de novela. Y bueno, le escribe diciéndole que admira muchísimo su talento y dándole unas recomendaciones para que mejore sus cuentos, mejore su estilo. Son recomendaciones que Chekhov no escucha para nada, pero el hecho de haber recibido esa carta a él lo fortalece en su autoestima, anímicamente. A todos los amigos les habla de esta carta y ya, es como algo que sucede que lo apoya o lo convence de seguir escribiendo. Pero bueno, no le hace caso a sus consejos estilísticos y eso estuvo muy bien porque veremos que lo que hace Chekhov en realidad es transformar el estilo en el que se escribía relato y en el que se escribía obras de teatro. Bueno, entonces, ya después de todo esto, la situación de Chekhov dentro de su familia es muy evidente, que ya él ya se ha convertido, ahora sí, en la cabeza de familia, ya no es el padre no tiene, ya, pues sí, no tiene injerencia ética ni de ningún tipo. Es Chekhov el Chekhov junto con su hermana María, los que se están cuidando a todos los demás, procuran, por ejemplo, que Iván, el hermano que le sigue a Chekhov, estudie para ser maestro, que su siguiente hermano Mijail estudie también Derecho Penal. La hermana María es la que nace después de Chekhov, antes de Iván, perdón. Y es una hermana con la que Chekhov tendrá una relación peculiar. O sea, fíjense, nosotros ya estamos más o menos en 1887, me he ido muy rápido. Es decir, Chekhov ya tiene 27 años, la hermana tendrá 26, y seguirán pasando los años, y no les estoy hablando de que ya tenga una novia, 2 novias, una esposa. Para estos años, 27, 28, en esa época no solo tenían novia, tenían hijos. Exactamente, exactamente. Pero bueno, Chekhov sigue ejerciendo como maestro, como médico en Moscú, en su casa, y además sigue escribiendo en esas mismas condiciones que les conté antes. Y en 1887 se desata una epidemia de tifus en San Petersburgo. Su hermano Alexander está en San Petersburgo y le dice que está enfermo, que se enfermó de tifus, que por favor vaya a curarlo. Entonces, bueno, Chekhov va a San Petersburgo de nuevo, llega a ver al hermano y resulta que el hermano no está enfermo de tifus, solamente está deprimido. Pero su mujer sí está enferma de tifus. Chekhov se queda a su lado cuidándola hasta que la cura. Y lo impresiona mucho ver la capital, San Petersburgo, en medio de una epidemia, es decir, azotada por una enfermedad
incontrolable. Pero bueno, está ahí, pasa en San Petersburgo ese tiempo, y además, ahora sí, le dan, Suvorin lo convence de que reúna sus cuentos y los publique en una colección, y le da 300 rublos como adelanto. Ahora sí es la mayor cantidad de dinero que había recibido como adelanto, y que además con 300 rublos podía hacer muchas cosas, podía hasta comprarse una casa, ¿no? Pero bueno, no se compra una casa, solamente sueña con comprarse una casa, y cuando digo comprarse, tienen que entender que ese C no es él mismo, sino es toda la familia. Él siempre se va a estar llevando a su familia. Bueno, eh, con ese dinero, por alguna extraña razón, le dan ganas de volver al lugar en donde él había nacido, había crecido, y visita nuevamente Taganrog, y la encuentra todavía más gris de lo que él recordaba. Pasa por la casa en la que creció y que después se quedó celibano, o bueno, el huésped. Recuerda todos esos años de humillación de la adolescencia, esos años de trabajo fuerte, y siente como una desazón muy grande, y otra vez las ganas de visitar otras latitudes, de conocer la estepa, por ejemplo, o sí, sobre todo de conocer la estepa. Claro, eso no se lo he dicho, pero cada vez que Chekhov se sentía abatido moralmente por lo que veía, por ejemplo, la epidemia de tifus, o porque veía alguna situación de injusticia social dolorosa, o cada vez que su padre, sus hermanos estaban violentando a la familia, insultándolos, o siendo francamente patéticos, el hermano mayor pidiendo dinero para sus cosas cuando todos los demás estaban tratando de sobrevivir, ¿no? Cada vez que es la sensación de abatimiento y de hartazgo y de desesperanza era muy grande, necesitaba salirse de allí. O sea, más bien la respuesta vital que encontró Chekhov fue moverse, salirse, separarse un poco de la familia en un viaje, que podía ser un viaje, o sea, poner kilómetros de distancia, ¿no? Ponerse en movimiento. Pues. Y en este caso, después de haber vivido lo del tifus, de ver a su hermano en la situación en la que lo vio, de que el hermano Nikolai no había, o sea, de darse cuenta de que su hermano Nikolai, que había empezado dibujando con él y colaborando, estaba cada vez más sumido en la bebida, perdido, llegaba a desaparecerse 3 o 4 días de estar borracho, o a veces hasta una semana sin que se supiera dónde estaba. Como que todo eso sí, lo abruma, se va a Taganrog, se va a un lugar peor, ¿no? Ve la desolación de allí. Y, y bueno, regresa a Moscú, en donde seguirá trabajando. Y es más o menos en esta época cuando hace sus primeros intentos de escribir y de escribir teatro. Si los cuentos que él está escribiendo son muy bien recibidos, el teatro desde el principio va a ser un problema de comprensión entre Chekhov y los actores, entre Chekhov y el público. Como para Chekhov, bueno, Chekhov sentía mucha angustia cada vez que escribía una obra de teatro y la mandaba a una compañía para pedir que la representaran, y luego veía los ensayos de esa obra y decía, es que no están entendiendo nada de lo que yo quise hacer. Esos actores no comprenden, no sé, son vulgares, o ese actor está borracho y no está siguiendo el guión que yo le puse. No entendieron cómo debe de presentarse vestido esta actriz, es decir, la distancia que había entre lo que él había imaginado y la representación era muchísima. Y entonces él sentía siempre frustración y desesperación al grado de que no quería seguir escribiendo teatro. Para ese entonces, la dirección teatral no era algo muy socorrido dentro de los teatros rusos, al contrario, los que tenían la última palabra sobre cómo se representaban las obras de teatro eran los actores.
Entonces ahí faltaba como una cabeza que dirigiera o que interpretara también, ¿no? Eso va a cambiar unos 20 años después, gracias a una compañía y a la unión de dos talentos que conocen la nueva sensibilidad y que tienen otras ideas, que serán Stanislavski y Nemirovich Danchenko, que vamos a ver un poquito más adelante, y gracias a los cuales la dramaturgia de Chekhov tendrá una salida tal vez más digna, ¿no? O sea, como, Stanislavski fue el que lo presentó en la promoción, ¿no? La primera vez sí, el tío Vania lo presentó esta compañía de la que vamos a hablar más adelante. Sí, 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 ahí vamos, ahí vamos. Bueno, sigue, pero nos regresamos un poquito, se regresa a Moscú después de haber estado con la epidemia del tifus en San Petersburgo y de haber estado en Taganrog. Se entera de que por el libro ese que ya le habían dado 300 rublos, que se llamó En el crepúsculo y que era una colección de sus cuentos, le habían otorgado el premio Pushkin. Y el premio Pushkin lo daba la Academia de las Ciencias, ahí estaba la literatura. Y, y ese premio le representaba 500 rublos más, o sea, mucho dinero, y además el reconocimiento, ¿no? de Chekhov como escritor. Es algo, les digo, que le gusta, que lo atrae, o más bien que agradece, pero que no le causa ningún tipo de vanagloria, ¿no? Como que él sabe que escribe como un trabajo más. Así como es médico, también es escritor, porque ambas cosas, bueno, la medicina no tanto porque no cobrará a quien lo necesita, pero ambas cosas son parte de su personalidad, de su estar en el mundo un poco pues para los demás. ¿Sí? Bueno, ahorita vemos eso. Pasa esta década, 1889, él a los 29 años sufre pues sí, una gran pérdida, que es la de su hermano Nikolai, que se desaparecía 3, 4 noches, borracho por ahí, el que ilustraba, y que a diferencia del hermano mayor, sí era amable, era alguien a quien querían todos mucho. Pero bueno, Nikolai sí se enferma de tifus, no como Alexander, y se muere. Y esta cercanía pues sí, si bien Chekhov todo el tiempo estaba cerca de la enfermedad y de la muerte siendo médico, es la muerte de su hermano la que le produce pues una tristeza más considerable y para otra vez sacudirse esta sensación pues que podría llevar a muchos a la desesperación, a la depresión o al suicidio, vuelve a viajar y se va por primera vez a Yalta. Yalta está en Crimea, es un lugar al que acuden las personas enfermas de tuberculosis o enfermas de alguna cosa de los pulmones, ¿no? Porque el clima de Yalta, que está en el mar, cálido, es ideal pues para no pasar tan mal rato con estas enfermedades. Es un lugar pues tradicionalmente sanatorio. Se va por primera vez a Yalta porque, bueno, esto, perdón que no lo conté, pero desde que estaba en Taganrog, cuando terminó el bachillerato, escupió por primera vez sangre. Es decir, les digo, antes incluso de irse a Moscú, antes de los 20 años, él ya estaba enfermo de tuberculosis. Pero ese escupir sangre, y él a punto de ser médico, o sea, sabiendo lo que significa, lo minimizó desde el principio y lo ocultó a sus familiares. Siempre que pudo, no permitió que ni su esposa, perdón, que ni su hermana, ni su madre, ni nadie supiera que él estaba con esa afección. Y esa afección fue ganando cada vez más terreno, ¿no? Los pulmones de Chekhov terminaron invadidos por la tuberculosis y ya. Bueno, regresa una vez más a Moscú, sigue moviéndose, es que es frenético el movimiento de Chekhov a lo largo de su vida, pero bueno, se mueve una vez más a Moscú y ahí con la familia lee por casualidad los apuntes del hermano.
del hermano más chiquito que está estudiando Derecho Penal. Y entonces lee sobre el sistema penitenciario, lee sobre los condenados y se queda pensando que en realidad la gente común solo piensa en los condenados hasta el momento que les dan la condena y luego se olvidan de esas personas, ¿no? Pero no saben cómo viven, qué fue lo que les pasó, cómo es ese lugar tan temible, ¿no? Siberia, realmente han escuchado cosas terribles de allí, pero no saben cómo es el día a día, no saben cómo qué quiere decir trabajos forzados, qué quiere decir vivir en los climas tan hostiles. Y entonces tiene la necesidad o la peregrina idea de irse, a pesar de que está enfermo de tuberculosis, de irse él mismo a conocer esas condiciones y se va hasta el otro lado del imperio ruso, hasta la isla de Sajalín, a conocer una parte de ese entramado, de ese sistema. Como pueden ver aquí, tal vez es muy pequeña la imagen o de muy mala resolución, pero esto es una islita, una casi península, que si ustedes se imaginan está, les digo, hasta el otro extremo del imperio ruso, está en el océano Pacífico, es decir, está Sajalín en el norte y si bajamos por el mar, llegamos a Japón. Ajá. Ahí es donde está Sajalín y él se está yendo desde Moscú hasta Sajalín. Son muchísimos kilómetros desde el siglo XIX. Por supuesto que toma el tren, pero tomará un tren de tercera clase, después tomará un barco, y luego más tren y luego más barco, y al final llega en el viaje turístico más extraño, ¿no? O sea, llega a una colonia penitenciaria en la que dicen que las ciudades de allí, de Sajalín, eran tan marcadamente de castigo que lo único lo único que se escuchaba eran las cadenas de los presos por las calles, ¿no? No había ningún tipo de algarabía ni de ruido normal, constante de la vida de los comerciantes, de los estudiantes, no, era una colonia penitenciaria. Y hasta allá llega Chejo. Bueno, la foto que tienen aquí en medio es una foto que se hace antes de salir de viaje a Sajalín. Tenemos a un Chekhov que pues ahí en la foto se ve bastante sano, pero no lo estaba. Tenía 30 años, eh, estaba tocado de la salud. Sus familiares, los que están aquí, están tratando de convencerlo de que no emprenda ese viaje que acabará solamente dañándolo más, pero tampoco les hace caso. Podemos ver aquí a su padre, a su madre, eh, a la hermana María, esta de acá, perdón, al hermano Alexei y a esta mujer que se llama Lika Misinova, que era una amiga de la familia que estaba perdidamente enamorada de Chekhov y a la que Chekhov tratará de manera muy cruel y que después veremos representada en La Gaviota. Este hermanito creo que es Mijail y este es Iván. Entonces, bueno, ahí tienen a la familia de Chekhov en uno de sus múltiples locaciones previo al viaje en el que las hermanas terminan llorando porque no saben si va a volver y si va a volver, en qué condiciones va a volver. Pero bueno, Chekhov de todas maneras tiene este impulso migratorio, nómada, y se va. En esta diapositiva, lo que les quería mostrar, primero que nada, es esta línea que va del punto A al punto B. El punto A es Moscú y el punto B es Taganrog. Si nos vamos un poquito más abajo hacia esta península, encontraremos aquí a Crimea y por aquí en alguna de estas partes está la ciudad de Yalta. Ay, perdón. De Crimea, de Yalta, hasta, bueno, a Taganrog, a Moscú y después un poco más al norte, aquí en San Petersburgo. Esta será la línea, el eje que estará atravesando múltiples veces Chekhov en los últimos 10 años de su vida. Pero sí, no sé, 10 viajes son pocos, hará unos, no sé, 50 viajes en esos 10 años. Y vean, por favor, la extensión de tierra, nada más de Moscú a Taganrog hay
1000 kilómetros. Y de Taganrog hasta San Petersburgo, unos 1800 kilómetros. Y siempre pues moviéndose, les digo, en condiciones complicadas, no en primera clase ni nada. Bueno, él se va a Sajalín, como les decía antes, eso ahorita lo recupero. Se va a Sajalín. Sajalín ni siquiera lo podemos ver aquí, o sea, está, les decía, hasta el otro extremo, todavía mucho más lejos. Y en Sajalín se queda 5 meses, tiene contacto con las autoridades que le dicen, no, si aquí viven muy bien los presos, y están muy bien alimentados y son útiles para la sociedad y les respetamos, pues que se junten entre ellos, ¿no? Así que como que era un lugar ideal. Obviamente Chekhov sale y tiene contacto con los presos, con las presas. En estos 5 meses ve incluso flagelaciones que hacen los guardias a los presos, se da cuenta de cuál es la realidad y regresa sabiendo que está saliendo del mismísimo infierno. Ahora, todo eso podría haberlo transformado en literatura, pero en la obra literaria de Chekhov, pues en los cuentos, en las obras de teatro, no encontramos ninguna referencia a Siberia, bueno, a Sajalín. Lo que hizo, o sea, la experiencia fue tan fuerte y tan, no sé, como vio tanta degradación humana que regresó y eso pues no fue lo que quiso o lo que pudo recrear artísticamente, sino lo que sí hizo un reporte, una crónica reporte de su viaje a Sajalín, que le costó mucho trabajo escribir, mucho, porque lo aburría incluso, ni siquiera era algo que le pesara éticamente, sino que lo aburría. Él prefería, el del poco tiempo que tenía para escribir otras cosas, pero sí escribió el reporte a Sajalín y es un reporte sorprendente porque no solamente habla de las condiciones de los presos, sus relaciones entre sí y con los oficiales, sino que también hace una especie de descripción del clima, de la economía, y ese se puede leer en una muy buena traducción y en una muy buena traducción y muy barata, en Conaculta, se llama La isla de Sajalín y es de Chekhov. Un biólogo me escribió para decirme que nunca había leído a Chekhov y lo primero que leyó había sido La isla de Sajalín y estaba fascinado. Entonces, bueno, uno no sabe por dónde va a encontrar el gusto de Chekhov, ¿no? Bueno, regresa de ese viaje, sí, por supuesto, tocado también físicamente, y ahora le pasa algo muy curioso y es que Suborin, su editor, lo invita a viajar a Europa, a Francia, a Italia, a Austria me parece que también va, y lo invita a viajar 2 meses con él y con su hijo, y ahora, si él se había ido para acá en las condiciones más duras posibles y más pobres, ¿no? Como les digo, en tercera clase, cuarta clase, ahora hacia el otro lado, hacia Europa, viajará en vagón de primera clase, yendo a los restaurantes más ostentosos, todo patrocinado por Suborin y por su hijo, eh, con ropa que le compraban para ir a los espectáculos teatrales o a la ópera. Es decir, es un viaje de mucho contraste con su viaje inmediatamente anterior, y es un contraste que para Chekhov no es necesario para que él abra los ojos. O sea, Chekhov ya tenía esa conciencia de las diferencias sociales, de la desigual distribución de la riqueza, pero que para muchos otros ese contraste sí representaría pues un momento de cambio. Para Chekhov no lo es. Y no solo no es algo que sacuda su conciencia, porque él no lo necesita, sino que más bien es algo que disfruta hasta cierto punto, pero que más bien termina causándole hastío y repulsión. Ah, claro. Perdónenme ustedes, ¿no lo dije antes o si lo dije antes? No. A ver si se acuerdan de esto, si no, pues ya ni modo. ¿Se acuerdan qué pasó en 1891? No, no se acuerdan que... No, no, acuérdense de nuestras clases de Tolstoy,
Y este señor ya muy grande, muy viejito, en 1890 un día se pone a organizar una recaudación de fondos porque algo horrible está pasando en el imperio. ¿Qué está pasando en el imperio? ¿Por qué necesita Tolstoy recaudar fondos? Exactamente, es el año del hambre. Había habido unas sequías espantosas y además había una muy mala distribución del poco grano que había, ¿no? Se estaba llevando a la ciudad o al ejército y en muchos lugares había muertes por hambruna, luego se desataron epidemias de cólera, es decir, estaban las condiciones más horribles y el zar y su overprocurador no permitían que se hablara del problema en los periódicos, que los intelectuales no podían hacer nada. Tolstoy sí que escribe sobre esto, ¿se acuerdan que hace incluso bueno, no, escribe sobre esto y se pone a recaudar fondos para hacer comedores, viaja por diferentes lugares, levanta censos, bla, bla, bla. Bueno, Chekhov primero considera que Tolstoy es ridículo haciendo eso, pero después él también intenta hacer la recaudación de fondos. Regresó de su viaje de Europa, viene a estas condiciones y junto con un compañero que trabajaba en la Asamblea Regional de Nizhny Novgorod, se pone también él a recorrer las aldeas cercanas para poder tratar de eso, recaudar fondos y paliar las enfermedades y el hambre. Pero bueno, Chekhov no era Tolstoy, no consigue ni la mitad de lo que consigue Tolstoy, pero además, en uno de los viajes, en invierno, a Chekhov le da una bronquitis espantosa y se tiene que regresar a Moscú, pero también se involucra en esto. Y se tiene que regresar a Moscú. Después Suborin, este señor rico, vendrá con Chekhov y lo acompañará a otra ciudad, ya que se recuperó de la bronquitis, lo acompañará a Vorónezh, una ciudad en donde podían recaudar más fondos. Y como viene este señor editor muy importante, las autoridades de Vorónezh los reciben y el viaje se convierte en una especie de viaje diplomático. Entonces a Chekhov y a Suborin los invitan a salones en donde están dando banquetes y están los intelectuales allí diciendo, ay, sí, qué terrible es lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo dejando comida en los platos, ¿no? Hartándose de alcohol. Entonces Chekhov, después del viaje que tuvo con Suborin y después de esta experiencia, ya, o sea, todavía más afirma su no inclusión a la clase de los intelectuales, ¿no? Ni siquiera es que sea un desprecio, sino que simplemente él dice, sí, yo soy un escritor, pero no soy eso. No soy este intelectual Tolstoy, no soy este intelectual Suborin, no. Ujú. Y es que es algo, bueno, a mí me parece muy admirable, pero ya veremos. Bueno, le da bronquitis, todo sale muy mal. Y en 1892, des- después de todos estos viajes y movimientos, Chekhov, con la enfermedad ya tocado todavía más, decide que pues ya no quiere seguir viviendo en la ciudad, en Moscú, porque las condiciones pues no son lo mejor y que ya tienen los medios como para hacerse de una casita en los alrededores, en una casa de campo, digamos, en donde él pueda sí seguir trabajando porque seguirá atendiendo a los campesinos, trabajará como médico, pero en donde pueda estar en un clima más tranquilo, en unas condiciones más tranquilas sobre todo. Y adquieren una propiedad que es la foto que tienen aquí arribita, que se llama Mielijovo. La propiedad la van a ver primero los hermanos, María y Mijail, y dicen que está muy bien, que hay que hacerle algunos reparos, pero que pueden comprarla, ¿no? Vale la pena. Y cuando llegan ya a habitarla se dan cuenta que los reparos son muchos los que hay que hacer. No tiene baño, hay que hacerle baño. El tejado está terrible, hay que hacer todo un tejado nuevo y además está infestado de cucarachas y de ratas. Pero de todas maneras es la primera vez que la familia Chejo tiene una propiedad. O sea, los Chejo habían, como les digo, se habían salido de Taganrog así en manada, habían ido a Moscú y en manadas también se habían ido moviendo
de un sótano a un departamento, pero siempre rentando el espacio en donde estaban. Y siempre era un espacio, pues eso, que no podía llamarse completamente suyo, ¿no? Que no había intimidad, incluso una intimidad comunal como la de ellos, no la podían tener. Pero sí veraneaban mucho, como era tradición de los rusos del siglo XIX y como sigue siendo tradición de los rusos de ahora, que los veranos, quienes no pueden salir del país, que es la mayoría, sí se van a las dachas o casas de campo, que son casas que están en los alrededores de las ciudades, en medio del campo, que normalmente tienen un huerto en donde hacen sus conservas y a donde van a descansar, no 3 días, 4 días, una semana, sino hasta 3 meses, ¿no? O sea, todo lo que dura el verano. Es un descanso, además, en donde trabajan, ¿no? En donde se mueven, están en la naturaleza. Es un descanso que nunca es solitario, siempre es gregario, porque en las dachas, pues, o en las casas de campo, van con la familia, pero también invitan a gente, a amigos que deciden pasar este verano con esta familia. Es algo, una práctica muy común desde el siglo XIX. En el XX, la gran diferencia es que las dachas ya pertenecían a las personas porque el Estado se las había dado, pero la familia Chekhov, que todavía no vivía la revolución, este, lo que hacía era, con el trabajo de Chekhov, con el trabajo después del hermano más grande, más chiquito, Iván, era rentar casas de campo y sí pasar los veranos a la rusa, ¿no? Pero bueno, después de todo ese tiempo en el que se movieron, que pasaban sus veranos, por primera vez ahora, en 1892, tenían su propia casa de campo, que era esta, con ratas, sí, con cucarachas, sí, pero, pero suya, y una casa a la que pues ya se muda el padre, se muda la madre, el padre está muy disminuido, pero también se ha vuelto más fanático religioso. Entonces llena la casa de muchas imágenes de iconos que él ha pintado, religiosas, se lo ve andando con un turíbulo, así se llama lo que lleva el incienso, este, y bueno, pues está allí con sus cosas, pero puede estar con sus cosas religiosas. Chekhov, por supuesto, no concuerda ni resuena con la parte religiosa del padre, ni la religiosa en general, ¿no? Y la hermana, María, que les digo que tiene una relación muy peculiar, la hermana María en su cuarto cuelga un retrato de su hermano Antón. Sí, 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 sí. La hermana María tiene ya unos 31 años, 30 tal vez. En algunos de los viajes, de los veraneos anteriores, había conocido a un pintor que se llamaba Isaac Levitan, un pintor muy famoso ruso. Si quieren luego lo pueden buscar, yo les mando la referencia, que era amigo de los Chekhov. Y Levitán se había enamorado de María y en algún momento le había pedido la mano a María. Y Chekhov le había dicho, no, 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 este es un pintor como Nicolai, un bohemio que te va a hacer pasar muchas dificultades y muchos desagrados. O sea, pero Chekhov disuadiendo a su hermana de que se casara con alguien. Entonces había perdido, digamos, esa oportunidad. Además, a ella no le gustaba tanto. Y ahora en Mielíjovo lo viene a visitar un otro amigo de la familia, un tal Smagin. Y de Smagin, María se enamora. Y Smagin se enamora de María. Y entonces María le dice a Chekhov, yo creo que me caso. Y Chekhov responde con un silencio de desaprobación muy incómodo, tan incómodo que María rechaza a Smagin y no se casa con él y decide dedicar o seguir dedicando, digamos, su vida a su hermano y a su familia. Y cuelga ese cuadro de Antón en su recámara. Para esta época tampoco Chekhov se ha emparejado con nadie. Me suena a los hermanos de Casa de Cortázar, Casa Tapada. Por ejemplo, exactamente. Un matrimonio de hermanos. Sí, 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 podríamos recordarlo. Bueno, sí, Jorge, por eso hace rato dije su esposa en vez de su hermana, porque porque fue un acto fallido. Parecen, ¿no? Esposos. Incluso el escritor Korolenko, a quien ya no vamos a ver,
pero bueno, un escritor importante que también fue amigo de los Chekhov, cuenta que María le platicaba que cuando estaban viviendo en Taganrog o luego en ese lugar muy, muy hacinado allí en Moscú, Chekhov le tocaba a la pared que separaba el cuarto de María y de ella. Era una pared muy delgadita por la que se podía hablar, ¿no? Y entonces Chekhov le platicaba en las noches las ideas que tenía para escribir y que juntos las desarrollaban o lo que fuera, ¿no? Pero entonces a ese grado llegaba su compenetración y su comunicación, que se sepa. Y bueno, ahí entonces, bueno, está muy feliz, la verdad, Chekhov y la familia de que tienen esa casita en Melíjovo. La foto que tienen debajo es de Chekhov con dos perros, porque a Chekhov le gustaban mucho los perros. Tenía uno que se llamaba Bromuro y otro que se llamaba Quinina, y solía pasear con sus perros alrededor de Melíjovo. En fin, ahí están, ¿no? Y entramos ya, esto sí, a la última década. Chekhov no lo sabía, pero a la última década de su vida, ¿no? De 1894 a 1904, él ya estando en Melíjovo, pues su salud vuelve a empeorar o a manifestar así como una crisis, vomita sangre y es una sangre que ya no puede ocultar de la familia, todos se dan cuenta de que sí es grave lo que tiene. Además, muere su tío Mitrofán, el tío que les enseñé al principio, ¿se acuerdan? El hermano del padre, que también le duele a Chekhov, porque el tío Mitrofán, a diferencia de su papá, sí era una persona cariñosa y solidaria, que cuando tuvieron problemas en Taganrog, Mitrofán lo que tenía se los dio, o sea, les dio dinero, les dio apoyo. Entonces, bueno, quería mucho a Mitrofán. Y con esto, con esta situación otra vez les digo como de sentirse asfixiado y enfermo y desesperanzado y hastiado, vuelve a viajar. Y viaja ahora él solo, viajaba solo, eso es importante, viaja solo a Italia. Y en Italia acude al teatro, él solito, y aunque no entiende nada, porque no sabe italiano, sí se da cuenta de que los actores en Italia, o por lo menos a él, le parece que son mucho menos secos que los actores rusos, que son, que logran transmitir algo incluso sin que se entienda lo que están diciendo, y admira la técnica de los actores italianos y piensa que tal vez si ellos representaran sus obras, podrían las obras tener una mejor concreción. Eso solo lo piensa, nunca llega a representar nada en Italia, pero digamos que vuelve a ser consciente de que en Rusia o las compañías teatrales que conoce hasta entonces no son satisfactorias para lo que él tiene en mente, de que se necesita, y eso lo dirá varias veces, se necesitan nuevas formas tanto de representación como de escritura, ¿no? Chekhov es consciente de eso todo el tiempo. Y sí, sí, exactamente. Bueno, en 1895, Chekhov visita a Tolstoy en Yasnaya Poliana. ¿Se acuerdan Yasnaya Poliana, verdad? Eso sí, lo recordamos bien. Qué bueno. Bueno, y en su visita Tolstoy, pues se siente bien. Chekhov admiraba mucho a Tolstoy, a pesar de que tampoco estaba completamente de acuerdo con su manera de querer imponer una moral sobre la gente. Y Tolstoy admira mucho a Chekhov, pero considera que si bien es un maestro del cuento, sus obras de teatro son deficientes, ¿no? Entonces, seguimos teniendo este problema con Chekhov de que le guste o haya un espacio propicio, una aceptación de su dramaturgia. Tiene algo escribe tan raro, tan auténtico, tan diferente a lo que están acostumbrados hasta entonces, que ni siquiera Tolstoy puede apreciarlo. Pero bueno, de todas maneras eso no lo disuade, perdón, y sigue intentando escribir obras de teatro.
y de presentarlas. Antes ha habido algunas representaciones de sus obras, pero han sido representaciones verdaderamente caóticas y pésimas. Una de ellas, la de la obra Ivano, terminó casi a los golpes, con María llorando, con él yéndose del teatro y sintiéndose un verdadero fracasado porque pues no lograba, no funcionaban las cosas. Pero bueno, ha tenido esas representaciones y es apenas en esta última década en la que él, ya un poco cansado, harto y resignado a que tal vez nunca vaya a ver una representación satisfactoria de sus obras, un día recibe una carta de un antiguo compañero o conocido que se llama Nemirovich Danchenko, que era su viejo amigo y además era profesor de arte dramático. Y en esa carta, Nemirovich Danchenko le dice que, bueno, pues él tiene una nueva compañía, ¿no? De aficionados, de amantes del teatro, que han estado ya trabajando durante varios años y que consideran que las obras de teatro de Chekhov son un reto, pero que ellos están a la altura de ese reto y que quieren representarlo y quieren representar sobre todo la obra que Chekhov acaba de escribir, que se llama La Gaviota. La escribió, la presentó, no con la compañía, y también fue completamente un fracaso muy grande. Y es por ese fracaso que Nemirovich Danchenko dice, no, nosotros sí vamos a representar la gaviota y la vamos a representar bien. Nemirovich Danchenko se refería a la compañía de arte teatral que después se conocerá como el Teatro de Arte de Moscú, y que a la fecha sigue funcionando ese Teatro de Arte de Moscú, y que tuvo entre sus fundadores y actores a Konstantin Stanislavski, que si ustedes más o menos, no sé, tienen algún conocido o se han acercado al teatro, pues sabrán que la técnica teatral que desarrolla Konstantin Stanislavski es todavía algo que se estudia hoy día para la formación de los actores, sobre todo de los actores que al principio pretenden hacer unas buenas representaciones de teatro realista. Ahorita vamos a ver qué quiero decir con eso. Pero bueno, le llega esta carta y los actores se ponen el reto de comprender a Chekhov, de comprender a sus personajes y de representarlos satisfactoriamente. Y Chekhov dice, bueno, está bien, háganlo, pero Chekhov ya está muy mal de su salud y los ensayos y las primeras representaciones de las obras suyas que hace esta compañía no las puede ver porque está en Yalta, con la prohibición expresa del médico de moverse de allí, pero como les digo, se moverá 500,000 veces después, no le hará caso al doctor. Y bueno, como ya tiene todo el tiempo que estar en Yalta, piensa que la casa de Melíjovo pues no tiene mucho sentido que la tengan, entonces que mejor va a comprar una casita que esté más cerca de Yalta y compra una nueva casa y tienen los planos de este lugar en Autka, una ciudad también en Crimea. Ese cambio no le gusta a la esposa, perdón, a la hermana y a la mamá. Pero de todas maneras, pues sí se van y cuidan de repente a Chekhov, pero deciden que ya no van a vivir, bueno, en Melíjovo no, porque la ponen en venta y la dan, van a vivir en Moscú y de repente irán a visitar a Chekhov ahí en Autka. Ahí en Yalta, bueno, Chekhov recibe la carta y recibe la noticia de que sus obras de teatro están tratando de representarse por estos amigos suyos, desobedece al médico, se va a Moscú, ve algunos ensayos y además ve a una actriz que se llama Olga Knipper.
y se enamora de esa actriz. O sea, le gusta, pero además sí, le gusta. Pero ya tiene casi 40 años, les digo, y él no ha manifestado ningún amor particular. Antes estaba esta chica que les decía, Lika Misinova, que siempre estuvo enamorada de él. Él le daba alas, le decía, ay, maravillosa Lika, qué bueno que está usted aquí. La invitaba a la casa de verano, estaba con los amigos, y ella siempre pensaba que estaba a punto de que Chekhov se le declarara, ¿no? Y nunca se le declaraba y no le hacía caso. Y hubo una vez en que en Melíjovo invitan a Lika Misinova, a su amigo Potapenko, otro, y Lika piensa, porque por la edad, porque ya ha pasado mucho tiempo, que ahora sí, que vaya a esta a esta casa y pase el verano con él, ahora sí Chekhov le va a decir que si quiere ser su pareja o algo así, ¿no? No lo hace, y entonces ella intenta, así como muy enojada, intenta darle celos, coqueteando con el tal Potapenko. Y el tal Potapenko sí le hace caso a Lisa, pero el tal Potapenko tenía una pareja. Entonces ella se convierte en la amante de Potapenko, se embaraza de Potapenko, se van de viaje, tiene el hijo se muere, Potapenko y ella regresan, Potapenko la deja, o sea, en ningún momento él deja a la esposa, ¿no? O sea, entonces Lika está desgarrada, triste, humillada también, pero además, bueno, se le murió el hijo, ¿no? Y llegan otra vez a la casa, bueno, visitan a Chekhov, a la familia Chekhov, que al principio condena un poco las acciones del amigo, pero después no le dice nada, lo siguen invitando, y Lika ya se queda como una mujer que sufrió innecesariamente. Y por eso, y al mismo tiempo Chekhov escribe La Gaviota, y dicen que la historia en La Gaviota, esa gaviota que solo matan, o sea, que un día cae abatida por un disparo que hicieron para pasar el rato, recuerda a Lika Misinova, y bueno, a otro personaje de ahí recuerda a Potapenko. Y en fin, esa era la historia amorosa de Chekhov hasta entonces, más la de la hermana. Ahora ve a Olga Knipper y manifiesta deseo, gusto, atracción hacia ella, pero ella es una mujer pues muy independiente. Ahorita les voy a enseñar aquí la foto. Ella, Olga Knipper, es de descendencia alemana, su padre acaba de morir, ella vive con unos tíos y es actriz. Es una actriz de finales del siglo XIX. ¿Se acuerdan que también en la sesión que vimos de escritoras decimonónicas, vimos que la cuestión de la mujer ya pues era algo que se discutía en la plaza pública, que las mujeres estaban ganando varios derechos, que se buscaba la emancipación de la mujer a través del trabajo, la definición de la mujer de qué hacer con su cuerpo, de si quiere estudiar o si no quiere estudiar. Ya para finales del siglo XIX había muchas mujeres emancipadas y que trabajaban o que habían estudiado en las universidades. ¿Se acuerdan de Sofía Kavalievskaya, que además era profesora de matemáticas? Bueno, pues Olga Knipper es un ejemplo perfecto de una de estas mujeres más independientes, que entregaba su vida a la actuación y no la subordinaba a una pareja o a un esposo. Entonces, él manifiesta atracción hacia ella manifiesta atracción hacia él, se vuelven una especie de pareja. La hermana se pone bastante celosa, que aunque era amiga de Olga, y es una pareja que podríamos tal vez calificar de muy moderna, contemporánea, porque Chekhov se sigue viviendo en Yalta, curándose, y ella sigue actuando, viajando con la compañía, es decir, en ningún momento se va a vivir y deja de actuar para pasar con Chekhov lo que serán los últimos años de su vida, ¿no? Eh, bueno, ya casi vamos a llegar al final. Las fotos que les pongo aquí pues son de Chekhov casi que realizado, ¿no? Digamos, esta es una foto muy famosa porque es él en una lectura de su obra con la compañía de teatro, del Teatro de Arte de Moscú. Aquí tenemos a
a Stanislavski en este lado. Aquí está uno que después será muy tristemente famoso durante la Unión Soviética porque será represaliado, que es Meyerhold. Y bueno, actrices, esta creo que es Olga Knipper. En fin, están ahí en una lectura ya con la compañía. El Teatro de Arte de Moscú no se entiende sin Chekhov y la obra de teatro, la dramaturgia de Chekhov no se entiende sin la compañía de teatro de Moscú. Abajo tenemos la imagen de la representación de La Gaviota en 1898 o algo así. Bueno, por ahí está el año, no importa. Finalmente sí lograron representar La Gaviota y sí lograron representarla con éxito. Entonces, bueno, pareciera que ya Chekhov ha alcanzado pues una bonanza material, espiritual también, laboral incluso. Algunos de sus familiares ya están acomodados, ¿no? Alexander ya vive en San Petersburgo, su padre pues sí está obsesionado con la religión, pero ya no está bebiendo todo el tiempo, está tranquilo en la casa, ya no es violento. La madre pues ahí sigue. Y él es muy reconocido literariamente. Y entonces, ay, no sé cuándo era, bueno, no importa. Hubo un momento en que la amistad de Chekhov con Suvorin, con su editor, se quebró. Y se quebró por las razones que creíamos al principio que no importaban. Y es que Suvorin sí era una persona bastante conservadora y Suvorin sí era una persona cuya ética terminó chocando, molestando a Chekhov. En algún momento Chekhov en uno de estos viajes también fue a París y en París le tocó presenciar el caso Dreyfus. No sé si ustedes han escuchado hablar de este caso, pero es un caso, un juicio legal que se dio a finales del siglo XIX, en el que acusaron a un judío, a Dreyfus, de haber pasado información militar que no le correspondía pasar, ¿no? O sea, como de un crimen de Estado, digamos, pero a quien pero lo estaban acusando injustamente. Es decir, él no había hecho eso de lo que se le acusaba, pero resulta que era judío. Y ahí ahí se reveló que en el París del siglo XIX, de finales del siglo XIX, existía un fuerte nacionalismo, pero además un fuerte antisemitismo, y que las autoridades y los que tenían los periódicos con mayor tiraje, que dominaban, digamos, la opinión pública, apoyaban ideas antisemitas. Por si les interesa abrir la historia, es una película. Ah, sí, fue un caso sonadísimo. Aquí dice un compañero que Ridley Scott hizo una película, es que les digo a los de acá. Y, y Émile Zola, el escritor realista, naturalista francés, el que escribió Nana, que está más cerca de nosotros, creo, que sí lo hemos leído, Émile Zola escribió una defensa de Dreyfus que se llama Yo acuso, en donde denunciaba que las razones por las cuales estaban acusando a Dreyfus pues eran estas, a las antisemitas y no las correctas, porque además se había encontrado al verdadero culpable y aún así lo estaban dejando ir. O sea, fue todo un escándalo que duró meses y no sé si años. Está en Wikipedia incluso. Bueno, pues resulta que Suvorin se montó en la línea antisemita y Chekhov, que estaba presenciando todo esto que sucedía y que admiró a Émile Zola por su entereza ética, por su defensa que hizo de Dreyfus, se dio cuenta de que su amigo, de que su benefactor, era uno más de esos que estaban actuando de manera reprobable y lo increpó y se quejó y además pues eso hizo que se quebrara algo en la relación con su... Esa fue una. Luego más adelante hubo una huelga de estudiantes y Suvorin y su periódico funcionaron tal cual como lo habían acusado desde el principio, como una propaganda oficial del gobierno y de la censura, de los que estaban poniendo nombres de los estudiantes para que los fueran a aprender, ¿no?
Y entonces Chekhov allí pues rompió relación con Suvorin, ya no, bueno, sí, se molestó, le dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo y pidió publicar sus cuentos y su obra en otro periódico. Dejó de publicar con Suvorin. Suvorin lo entendió. Sí se separaron un poco, pero fue hasta estos momentos que en la postura política estaban ya tan evidentemente encontrados, que sí se pelearon, o sea, hubo un tiempo de separación. Y en 1899, eh, un editor que se llamaba Marx se acercó a Chekhov para proponerle editar su obra completa y le hizo un contrato muy desfavorable. Digo, le dio 75,000 rublos por toda su obra completa, pero cedió Chekhov los derechos de su obra al tal Marx, de su obra presente y futura, o sea, de todo lo que fuera a escribir, y, y eso solo ganó 75,000 rublos. Para él era una locura de dinero, y lo que hizo con ese dinero fue repartirlo, ¿no? Le dio a su hermano para que se hiciera una casa en San Petersburgo, le dio a la hija de uno de los que había sido tendero en Taganrog, le dio dinero para que pudiera seguir estudiando, y aún así se quedó con dinero propio, ¿no? Con el que construyó, se compró la casa de Autka. Pero este señor Marx, y todo el mundo se lo decía, ya llevaba más de 200,000 rublos ganados a costa de la obra de Chekhov y no le estaba dando regalías ni lo iba a hacer jamás, ¿no? Bueno, pues sufrió, digamos, pues ese abuso por parte del editor, esa estafa exactamente. Pero él estaba feliz hasta que después ya se dio cuenta de que, pues no le había salido bien la cosa. Sí, sí, pero bueno, él, a diferencia de Dostoyevsky, por ejemplo, no era alguien que tuviera esa relación con el dinero, ¿no? Tan obsesiva. Sabía que el dinero va y viene y había que trabajar. Para él lo más importante era trabajar. Pero bueno, le jugaron bastante mal. Ah, sí, su papá no, era un hombre muy enfermo, muy avaro. Pero pues también se entiende, ¿no? Ajá, sí, por su pasado. Y bueno, pues ya son los últimos años de Chejo. Finalmente sí se casa con Olga Knipper. Duran casados unos 2 o 3 años, pero les digo, es una relación, pues eso, muy respetuosa, muy abierta. Por aquí tengo una cita em, en donde, a ver, Olga le escribía: me duele pensar que estás allí solo, que estás triste, que te aburres. Te doy mi palabra de que este será el último año. Haré todo lo posible para que tengas una vida agradable, cómoda, no solitaria. Ya verás que conmigo estarás bien. Escribirás y trabajarás. En el fondo de tu corazón, tal vez me reproches que no te amo. ¿No es así? Me criticas porque no renuncio al teatro, porque no soy una verdadera esposa. Imagino lo que piensa tu madre de mí. Y tiene razón, tiene toda la razón. ¿Será tal vez que te arrepientes de haberte casado conmigo? Dímelo, no temas confesármelo con franqueza. Me siento horriblemente cruel. Dime qué debo hacer. Pero él no quería que Olga dejara su trabajo. Sufría porque no estaba con ella, digamos, y él estaba muy enfermo, pero deseaba que todo siguiera tal como estaba. Y le escribía: nadie tiene la culpa sino el diablo que te ha metido dentro la pasión por el teatro y a mí los vacilos de la tuberculosis. Pero no le reprochaba, pues, o sea, era así como, bueno, así es. La que sí le reprochaba era la hermana María. Decía: ¿cómo tú que ya estás casada con él no vienes a cuidarlo, no? Pero bueno. Entonces, pues, Chekhov tiene esta enfermedad que avanza, él no se cuida, ¿no? Sigue viajando, viaja a Niza, a Italia, entre Yalta, entre Moscú, va a los estrenos y a los ensayos de sus obras a Moscú, viaja finalmente en 1901 a Ufa. Ufa era una región en donde había unos tártaros que hacían una bebida que se llamaba kumis, que también mencioné cuando hablamos de Tolstoy, y es una bebida que le atribuían
poderes curativos o paliativos por lo menos contra la tuberculosis. Está hecha de leche de camella, dicen unos, otros de yegua. Entonces él se fue a beber kumis, cosa que detestó, aborreció, bebía 3 o 4 litros de kumis y sentía mucho asco, pero bueno, se iba a curar. Y con ese pretexto, o eso fue lo que le dijeron a su familia, a la familia de Chejo, cuando en realidad antes de irse a Ufa, se casó en secreto con Olga Knipper. Para él el matrimonio no era una institución importante. Incluso en sus obras de teatro, en sus cuentos, no hay ninguna representación de un matrimonio feliz, igual que pasaba con Tolstoy. Eh, y además, bueno, no tiene sentido la institución del matrimonio dentro de la nueva moral de la clase trabajadora a la clase media. Tiene sentido más en la clase aristócrata, en la que por derecho de sangre uno obtiene una posición social, obtiene riquezas, pero en esta moral de trabajo y de sacrificio por los tuyos, el matrimonio en sí no, pues no dice nada, ¿no? Entonces para él no era importante. Se casan en secreto, es decir, no le dice a nadie a la familia. Olga trae a un tío como testigo y Chekhov agarra a 2 estudiantes que están pasando por la calle para que sean los testigos. Así, o sea, es su desprecio tal hacia el matrimonio, pero bueno, se casan, se van a Ufa, Olga regresa a Moscú y Chekhov regresa a Crimea, a diferentes ciudades a tratar pues de de curarse. Allí le toca compartir, conocer más de cerca a Tolstoy, que ya conocía, y también un poco más de cerca a Gorky, a Maxim Gorky. Es un trío bonito porque podemos pensar en, no sé, el patriarca, digamos, Tolstoy, el que abre una especie de camino en un tipo de escritura realista, de un tipo de escritura comprometida, pero es un compromiso de un profeta, digamos, o de un moralista. Luego tenemos a 2 jóvenes, eh, Chekhov más viejo que Gorky, pero Chekhov como el puente entre el patriarca, entre el moralista y el escritor joven revolucionario, y Chekhov es en donde, digamos, que se fragua el cambio, el que entiende las ideas anteriores, pero que da la forma contemporánea y que además empieza a rechazar eso, pues esa figura, ¿no? Del escritor patriarca intelectual, eh, terrateniente, ¿no? Representante de la aristocracia, de una clase educada, de una élite. Chekhov ya no es ese escritor que viene de ese entorno, sino que es el que nace de la clase trabajadora, de la nueva clase social. Y luego viene Gorky, que también es un escritor, pues ya abiertamente, ¿mandé? Máximo Gorky, exactamente. Pues revolucionario, ¿no? Que será incluso, pues primero medio rechazará un poco a los bolcheviques, pero después regresará a la Unión Soviética y será el patrón de los escritores, ¿no? Bueno, ellos están departiendo ahí en Gaspra. Olga tiene un aborto. Chekhov envía una carta de dimisión a la academia porque la academia se rehúsa a aceptar a Gorky. Entonces, si no entra Gorky, dice Chekhov, yo no tengo nada que hacer en esta su academia. Se reconcilia con Suvorin, sigue viajando entre Moscú y Yalta, escribe El jardín de los cerezos, y llega en 1904 y la salud de Chekhov no da más. Está en Moscú y un doctor, bueno, un amigo de Olga en Berlín, que se supone que es el experto en tuberculosis, le proponen que lo vayan a visitar, va a visitarlo para ver si tiene todavía pues alguna posibilidad. El doctor no hace más que levantar los brazos en señal de impotencia, de tan infestados que están sus pulmones. Chekhov ya lo sabía, también pues era médico. Se van a un balneario y allí, el 2 de julio de 1904, muere Chekhov. Su madre todavía le sucederá un buen rato, en 1919 se morirá, y su hermana María y Olga
vivirán hasta 1957 y 1959. Y un poco María, la que había dedicado su vida a Chekhov, será la guardiana o la responsable de hacer un museo en memoria de Chekhov. Pero fíjense, a diferencia también de Tolstoy y de Dostoyevsky y de Turgenev, de todos estos escritores de Goncharov, a los que tenemos una casa museo a la que acudir, pues en la vida nómada de Chekhov, ¿cuál casa iban a escoger para hacer la museo? El sótano de ahí de Moscú, Taganrog, que ya no les pertenecía, Mielíjovo, que terminaron vendiendo también. No había un espacio. Es otra cosa la vida de Chekhov. Aún así, María, pues más bien abre un espacio que no es donde vivió Chekhov, sino es un espacio de memoria, así como un museo literario y ya, nada más. Y pues eso, eh, estamos cerrando un siglo XIX con una figura pues muy, muy distinta, ¿no? De los escritores, con una trayectoria muy diferente de los escritores que marcan el siglo XIX, de los grandes titanes de la literatura rusa. Tal vez en cuanto a penurias económicas, decíamos, solo sea Dostoyevsky el más cercano a la experiencia vital de Chekhov, pero ni siquiera Dostoyevsky podemos decir que pasó las penurias, la pobreza que vivió Chekhov, ni que conoció a los seres humanos, digamos, a la clase esta, pues no servidumbre, porque ya no existía la servidumbre, pero sí la clase que no puede darse el lujo de dejar de trabajar. Eh, ni siquiera Dostoyevsky puede asemejar a lo que vivió Chekhov. Y entonces, podemos decir que Chekhov sí tiene un sentimiento social exacerbado, igual que Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Pero la dirección de ese sentimiento, la dirección que le da Chekhov al sentimiento social no es la misma que le da Tolstoy. Tolstoy es un aristócrata que pretende acercarse a los campesinos, que pretende educarlos, que pretende imponer una moral, que pretende, que los idealiza, ¿no? Que agarra la moral campesina como una que él debe de llevar, pero que en realidad no, no es parte de la gente. Sí, sí, es algo que todavía continúa, pero digamos que aquí está un cambio importante. ¿Y qué pasa? Que tanto los grandes escritores sobre los que se para Chekhov, que son Tolstoy y Dostoyevsky, son escritores que tenían un proyecto literario utópico también, ¿no? Que tenían una idea de cómo salvar al pueblo, de cómo ilustrar a la gente, de cómo alcanzar, decía Tolstoy, ¿no? La felicidad en la tierra. Y Dostoyevsky, que exploraba el alma humana, la psicología humana, para tratar también de encauzar y de dar la misión del pueblo ruso y de la religión. Ellos tienen esta especie de esperanza, depositan en el pueblo una esperanza que también es como una especie de corset, algo que invisibiliza las verdaderas acciones, pasiones humanas de la gente que tiene que vivir sujeta a las condiciones materiales, pero tienen esta utopía. Y en cambio Chekhov, si algo siempre se le reprochó, es que tenía un alma seca, dura, porque él no tenía ninguna idealización del pueblo. Él venía de esa clase a la que los otros dos pretendían acercarse. Él venía de allí. Entonces, no tenía ninguna esperanza o expectativa en la sociedad, digamos, de mejora social. Sabía que la ciencia, por ahí la ciencia le llamaba la atención como elemento de emancipación, pero él veía con un ojo muy crítico y decía que uno de los grandes males que había era la falta de comunicación entre los seres humanos y una apatía generalizada. Decía, sí, 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 todos dicen que si tenemos un nuevo zar vamos a estar mejor, que en 200 años también vamos a estar todavía mejor, pero nadie hace nada para que estemos bien mañana, ¿no? Más bien, pues, quién sabe si lo hizo o no. Más bien, lo que podemos nosotros decir que es lo que se quedó,
reflejado en su obra literaria es que más bien lo que él representó, sus personajes, no fueron personajes idealizados o en los que el escritor estuviera haciendo un juicio o una crítica de ellos, simplemente mostraba escenas de la vida cotidiana, escenas en donde había actitudes que podían ser de mucha mezquindad o de falta de empatía o de falta de solidaridad, pero que eran escenas reales, en donde hay una experiencia de la verdad. Y aquí quiero pasar a, pues, la forma del género realista y el teatro y lo que Chekhov expresaba a través de las piezas teatrales y cuál era la visión de Chekhov, que en lugar de ser un moralista, en lugar de tratar de imponer una idea o un camino a seguir, lo que Chekhov hacía era, en lugar de pensar, perdón, que los personajes, las personas, digamos, son víctimas, víctimas del capitalismo, víctimas de la pareja, víctimas de los amigos, de la sociedad, de la policía. En realidad, lo que tiene que encontrar cada persona es la responsabilidad que tiene sobre sus actos. Hay momentos de anagnórisis, se llama en teatro, de reconocimiento de aquello de lo que normalmente no se habla. O sea, nosotros todo el tiempo le estamos echando la culpa de nuestros fracasos, sí, de nuestras carencias a algo más, pero no vemos en qué momento nosotros actuamos ajustándonos a ese orden que podría estarnos dañando, por ejemplo, o justificando. Ahorita lo explico de manera mejor, ¿no? Pero lo que hace Chekhov es desnudar a los personajes, como pongo ahí, de mentiras y falsedades. Expone cuáles son sus ilusiones, ilusiones que nacen a partir de un desagrado con la realidad, ¿no? O sea, hay una realidad que no me gusta y por lo tanto empiezo a fantasear y a tener ilusiones. Y luego esas ilusiones, pues, no se cumplen. Entonces soy un ser frustrado constantemente y a partir de la frustración actúo. Y actúo o quedándome dentro de esa situación, o sea, aceptando que la vida así es, o, o aceptando que tal vez aquí yo pude haber hecho algo distinto, o que yo me busqué tal cosa, por ejemplo, puede ser. Es lo que hacen todos los personajes de Giovanni. Es lo que hacen todos los personajes del tío Vania, por eso tío Vania quería leerla para esta sesión, porque es un ejemplo perfecto de qué significa esta experiencia del teatro realista y de la descripción realista, en la escritura, ¿no? Y bueno, voy a leer estas tres citas, pero tengo que mover de acá, para que veamos un poco la diferencia, ¿no? Tolstoy decía, Chekhov es un hombre de gran talento, de buen corazón, pero hasta ahora no me parece que tenga un punto de vista bien definido sobre la vida. Claro que no. Claro que no va a tener un punto de vista bien definido sobre la vida porque él no tiene por qué imponer ningún punto de vista, no está buscando eso, ¿no? Y por su parte, Chekhov decía, la moral de Tolstoy ya no me conmueve. En el fondo de mi corazón, la moral de Tolstoy no me es simpática. Por mis venas corre sangre campesina, que no me vengan a mí con las virtudes de Mujiks. Desde muy joven he creído en el progreso y mis reflexiones objetivas y mi sentido de justicia me dicen que en la electricidad y en el vapor hay más amor por el hombre que en la castidad, el ayuno y el rechazo a la muerte. Se le pareció un hipócrita a Tolstoy, ¿no? Y luego, más adelante, Ana Akhmatova dirá de Dostoyevsky lo siguiente. Dice, Dostoyevsky sabía mucho, pero no lo sabía todo. Pensaba, por ejemplo, que si matas a una persona, te conviertes en Raskolnikov, o sea, que sientes mucha culpa, ¿no? Pero ahora nosotros sabemos que se puede matar a 50, 100 personas y por la noche ir al teatro. ¿Qué está diciendo Ana Akhmatova con esto? ¿Cómo lo pueden interpretar ustedes? Sí, yo lo veo como hay una de estas problemáticas que luego se da mucho en el estudio del arte, que dicen, por ejemplo, por poner un ejemplo, que dicen que uno de los fines del arte es hacer a la gente mejor. Y no es cierto, el arte solo hace a la gente más compleja, pero no la hace
de acuerdo. Puede ser una mala persona y disfrutar del teatro, no pasa nada. Exactamente. El Me arte... un poquito cuando, por ejemplo, cuando los nazis, cuando Hitler abrieron los primeros campos de exterminio, Ajá. cuando estaban abriendo, Hitler estaba en la ópera en Berlín, estaba viendo las obras Exacto, estaba ante una representación de alta cultura, digamos, y no porque pudiera apreciar y conmoverse con la alta cultura, quiere decir que era una buena persona. O que el arte, el ejercicio reflexivo del arte lo iba a llevar a tener una conciencia que iba a ser solidario o empático a Hitler. No, pues claro que no. ¿Y qué pasa con Chekhov? Que entonces nos encontramos con un escritor que justo desnuda al arte o a las pretensiones moralizantes del arte para mostrar una realidad mucho más humana, mucho más cercana pues, a la nueva clase, que es la clase que se terminará imponiendo, a la que pertenecemos todos nosotros, que es la clase media, la clase trabajadora, la que está sujeta a a una nueva moral en la que, pues, sí, vemos la vida como es, estamos frustrados con nuestra realidad. ¿Y qué pasa más, no? Es parte de un debate que, Ajá. como te digo, hay un debate que no se acaba en la literatura, que hay gente que piensa que la literatura te tiene que enseñar algo. Sí. Y hay muchos que pensamos que no, que la literatura no tiene por qué enseñarnos nada. No, la literatura no tiene por qué ser didáctica o pedagógica. Sí, claro. Es eso. Lo Tolstói pensaba que a través de la literatura se podía enseñar a forma de ser, sí. Y hay una pretensión muy grande, ¿no? Y una soberbia muy grande de creer que el escritor tiene una visión, pues, no, mejor, o que sabe lo que nosotros necesitamos y que además tenemos que seguirlo. Y bueno, Chekhov no tiene, en ningún momento tuvo esa pretensión, no tiene esa soberbia. Chekhov es una persona que está más cerca de otra realidad social y que lo que hace con una maestría hasta entonces nunca vista y ahora solo imitada, ¿no? No sé si rebasada, ¿no? Pero Chekhov abre ese camino, es mostrar en sus obras de teatro esas actitudes y en sus cuentos, esa realidad nueva, esa nueva moral. Y lo que pasa con el teatro, y que lo hacía en ese momento tan difícil de representar, es que en sus obras pareciera que no pasa nada, que los personajes están perdidos, que no hay ninguna dirección, que no hay acciones, ¿no? No hay momentos climáticos. Lo que pasa en las obras de teatro de Chekhov es que escuchamos el pensamiento de los personajes que se van dando cuenta, se dan cuenta de cuando hay un orden moral que se rompe por alguna razón. En el caso del tío Vania, vemos que el tío Vania toda la vida se dedicó a trabajar para mandarle dinero a un charlatán, bueno, que él admiraba, a su cuñado. Y de repente el cuñado, muchos años después, llega a la propiedad de la hija o de la madre del tío Vania para decir que se aburre, que no ve ningún sentido en esa propiedad y que habría que venderla para comprar una finca en Finlandia. Y entonces ahí él tiene, perdón, un momento en el que su orden se rompe, en el que se le cae la idea que tenía del doctor, ve que es un charlatán, ¿no? Que escribió sobre arte sin nunca entender nada de arte. Que su vida fue, y que él dedicó su vida en vano. Pero entonces ahí está el momento de la anagnórisis. Se da cuenta, yo dediqué mi vida a esto, yo le di el dinero a esta persona. Y viene la catarsis, el momento de reconocimiento terrible que experimenta el personaje con mucho dolor y el espectador no solo se da cuenta, sino que también puede ser compasivo, puede comprenderlo. No le está pasando a él. Ve cosas que en la realidad no decimos, de las que no se hablan. Ve ese momento. Y bueno, pues después viene la reflexión y viene esa falta de comunicación que veía Chekhov. Chekhov nos obliga con sus obras, con sus cuentos, a discutir entre nosotros. ¿Qué pasó? ¿De quién era la culpa? ¿No? Y crea un nuevo lector, unas nuevas expectativas sobre el lector. Ya no le da la respuesta como Tolstói, sino que lo hace cuestionarse.
Y bueno, nada más, la foto que tienen aquí de esta mujer es Luisa Josefina Hernández, que muchos años después, una vez ya que se ha consolidado la clase media, que se han hecho estudios de psicoanálisis, que se conoce el teatro realista de la modernidad, es Luisa Josefina Hernández la que logra codificar el género pieza para analizar y comprender las obras de Chekhov. Rodolfo Usigli como que lo alcanza a ver, pero es Luisa Josefina, de quien solamente tenemos los apuntes de sus alumnos, quien introduce este nuevo género y lo hace gracias al estudio de las obras de Chekhov. Entonces, bueno, esa es mexicana, ojalá quieran leerla. Ya la están editando en Vindictas en una colección de la UNAM. Y pues es que ya no me puedo seguir extendiendo porque son las 5, pero... Esa obra de Chekhov se representó en la UNAM, por cierto. Mira. Creo que les gusta. Qué bien. Sí, bueno, las obras de Chekhov ahora se representan constantemente. Ojalá, pues, si se enteran de alguna, pues me cuenten. Quiero decirles, agradecerles por su presencia aquí, que esta fue nuestra última sesión. Les mandaré de todas maneras un correo en donde les pongo mis datos por si queremos seguir hablando. Y en septiembre tendremos la ceremonia de entrega de constancias, nos volveremos a ver, pero bueno, vimos todo el siglo XIX, llegamos a este momento ya de cambio, ¿no? La pretensión revolucionaria, digamos, de Chekhov no es la misma que la de los escritores de 1825, pero ya entendemos por dónde pasó, ¿no? Ya entendemos qué vino primero, las luchas por conseguir algunas libertades y cómo el contexto social, bueno, traté de esforzarme por eso, sí determina, sí modifica la estética, la creación literaria, la teoría de escritura, y los grandes representantes, o unos grandes representantes, pues son estos escritores rusos y escritoras, que veremos después. Bueno, muchísimas gracias, ya los dejo ahí. Muy bien. Nos vemos, les escribo el correo para que vengan por su constancia y seamos felices. ¿Qué? ¿Quieren la presentación? Con mucho gusto, claro que sí, 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 sí. Ya no lo dije, pero aquí está. Teatro completo. Lo venden en el sótano, traducción de Omar Lobos, introducción también. Los cuentos de Chekhov también se pueden leer, o sea, es alguien que ha sido muy traducido, así que los invito a que lo lean. Bueno, gracias, ha sido un placer. ¿Sí? A ver si nos invitas luego a escucharte. Qué buena onda. A mí me gusta mucho la sala número 6 o el pabellón número 6 de un médico que siempre estuvo como muy indiferente a las condiciones brutales del hospital, ¿no? De los enfermeros que eran muy crueles o los enfermos que sufren. Pero un día en el pabellón de los locos hay un loco que le llama la atención, ¿no? Que le parece que lo que dice son cosas bastante cuerdas, que está denunciando los maltratos. Y ese loco le da como las ganas de saber. Le parece que ese loco es más humano que el nuevo doctor que llega. El pobre doctor, termina en el pabellón número 6, como un loco más. Pero bueno, es muy, muy bueno, como muchas otras cosas. Bueno, gracias por acá también, que tengan una bonita tarde. Sí, adelante, adelante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. También para mí fue un gusto poder prepararlo y todo. Pero bueno, este horario que nos obliga. No hay de que les mando correo con mis contactos personales y así hacemos más cosas. Adiós, adiós. Muchas gracias. ¿Sí? Qué bueno. Muchas gracias. Y las de Alina, a la ceremonia vendrá Alina también, obviamente. ¿Va a ser el embajador? Aquí, va a venir el embajador. Sí, sí, sí. Bueno. Eso, sí, vengan, por favor.
me llevo a